Tito capítulo 3 dice así: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Esto va por nosotros también. Que sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pues esta es la salvación preciosa que el Señor nos ha dado. No por nada que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros mereciéramos, sino sencillamente, únicamente, totalmente por su misericordia, por su gracia, por su amor hacia nosotros. Y esta es la razón por la que estamos aquí hoy reunidos, y esta es la razón por la que podemos estar tranquilos mirando a nuestro Señor y con esperanza de que Él va a regresar, de que Él está a las puertas, en cualquier momento, su regreso es inminente, y en cualquier caso, incluso aunque muramos antes, incluso aunque suframos, y vamos a hablar de esto bastante, antes, pues seguimos teniendo la esperanza más grande de que Él está con nosotros en todo momento, todos los días, dijo en el Evangelio de Mateo, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Así que vamos a comenzar este tiempo orando y dándole gracias a un Señor tan bueno y tan grande que nosotros tenemos. Señor, te quiero dar gracias, te quiero bendecir, te quiero pues poner en el trono de nuestro corazón, Señor, reconociendo que todo lo que tenemos depende de ti, que todo lo que somos depende de ti, que nosotros lo único que somos por nosotros mismos es, como dice aquí Pablo, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Eso es lo que nosotros somos por nosotros mismos. Pero tú nos has hecho hijos del Rey, tú nos has perdonado, tú nos has dado un propósito en la vida, tú nos has hecho tus amigos y nos has liberado de nuestra maldad, Señor. Y te queremos dar las gracias. Ayúdanos en esta mañana a buscarte a ti, a servirte a ti, a ser pues tus siervos, a ser tus hijos, a ser tus vasallos, a ser tuyos, Señor, en definitiva. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del Evangelio de Mateo, a partir de donde lo dejamos el último día, hace un par de semanas, en el versículo 21, a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo, en el versículo 28, es lo que vamos a estar tratando hoy. Os voy a poner un mapa, a ver si os suena de algo. Bueno, aquí tengo, esto es lo que vamos a ver hoy. El astrolabio, vamos a ver, no sé si sabéis todo lo que es un astrolabio, pero hoy vamos a aprender un poco. Yo tampoco sé mucho de lo que es un astrolabio, pero vamos a aprender un poco acerca de esto. ¿Este mapa os suena? ¿Os suena de algo? Está raro, ¿no? ¿Qué mapa es este? Ese es el mapa que enseñan en las escuelas en Australia. Está mal, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Está como mal. ¿Qué le pasa? Está al revés. ¿Habéis visto? Lo de arriba está para abajo y lo de abajo está para arriba. Australia está ahí arriba y nosotros, España, estamos por ahí abajo. Lo más abajo está Rusia. Qué equivocados están, ¿no? En Australia. Como que no se enteran, ¿no? Fijaos en esta fotografía. Esta fotografía se tomó desde el Apolo 17. No sé si reconocéis las formas que hay por ahí. Se ve la isla de Madagascar por ahí, no sé si lo veis. Se ve abajo de Australia, la parte de abajo de Australia. Y la parte blanca que se ve de nieve, arriba justo, esa es la Antártida. ¿Quiénes están equivocados, los australianos o nosotros? La foto es hasta
¿Que le han hecho la foto y la han puesto al revés luego? ¿O cómo funciona? Y entonces a esto la pregunta es, ¿qué es arriba y qué es abajo? En el espacio no hay arriba y abajo. ¿Os dais cuenta? Pues depende hacia dónde estés mirando. Depende de dónde estés tú, ves una cosa arriba o abajo. De hecho, por ejemplo, en los mapas, hasta el siglo XV, todos los mapas, si buscáis por internet y tal, todos los mapas antiguos están orientados, tal como lo que su propia palabra indica, es decir, hacia el este, hacia el oriente, orientados hacia el oriente. Fue a partir del siglo XVI, siglo XV-XVI, que se empezaron a hacer los mapas mirando al norte, orientados al norte. De hecho, bueno, de ahí viene nuestra palabra, estar orientado, estar mirando hacia el este. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo encontrar el este, que por donde sale el sol, que encontrar el norte. Y así se orientaban. Así que es un poco, no sabemos hacia dónde mirar. ¿Cómo sabemos siquiera a dónde vamos o dónde estamos si no sabemos ni desde qué posición estamos mirando? Si dónde está arriba, dónde está abajo. No hay nada más sencillo que eso. ¿A dónde podemos mirar en nuestras vidas para orientarnos? En un mundo tan posmoderno como el que vivimos, en el que todo vale, en el que no hay verdades absolutas. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, la única realidad, la única cosa es no decirle a nadie que lo está haciendo mal. Entonces todo está bien, entonces no sabemos ni siquiera hacia dónde mirar. Quizá la única referencia, igual que con lo de los mapas, vemos el de Australia y nos parece que está mal, porque la única referencia que tenemos en nuestra vida es lo que hemos visto siempre, lo que ha sido la normalidad durante toda nuestra vida. Esto es un astrolabio. Eso es un astrolabio. Ya sea que tengas mapas que miren al norte o que tengas mapas que miren al este, el astrolabio es algo muy útil. Es lo que usaban para orientarse, para saber dónde estaban en el mar. Incluso fijaos como la importancia que tiene o la precisión que tenía, que ese que hemos visto, el que hemos visto ahí, si os fijáis, es árabe. Si os fijáis, se ven las letras árabes por ahí alrededor. Y ellos eran de los que más lo usaban, el astrolabio. ¿Por qué? Porque además de ayudarles a orientarse, lo que hacían era, no sé exactamente, nunca he usado uno, pero miraban dónde estaba cada estrella en relación con el horizonte y por todos los engranajes que tenía y tal, podían saber dónde estaban, hacia dónde se estaban dirigiendo, en qué punto cardinal estaban mirando y todo. Entonces, los árabes incluso podían saber las horas precisas en qué hora estaban exactamente por medio de este astrolabio, y no solamente eso, sino que dónde estaba, era importante para ellos, para saber dónde estaba la Meca, para rezar, mirando a la Meca, a la hora precisa, hacia la dirección precisa. Para ellos era muy importante un astrolabio. ¿Qué bien nos vendría un astrolabio en nuestras vidas, verdad? Para saber hacia dónde mirar, y más en una época de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo ahora. Tanta incertidumbre que ni siquiera sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana. Y no estoy hablando metafóricamente, sino de una manera literal. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? Ellos usaban la luz de las estrellas, ellos usaban la altura de las estrellas para orientarse, y quizá nos preguntamos, ¿existe algo así para poder orientarnos en nuestras vidas? Y algo quizá un poco más profundo. ¿Es posible que nosotros tengamos nuestra vida mal orientada? ¿Es posible que estemos intentando basar nuestro rumbo, nuestra vida, en una dirección a la que solamente vamos a llegar a mal puerto? O peor aún, quizá, ¿es posible que no tengamos ningún puerto? Que no tengamos ninguna esperanza, ningún objetivo, la incertidumbre sencillamente nos ha embargado. Pues vamos a leer este texto que tenemos para hoy, a partir del versículo 21 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Dice así:
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, muchas gracias por tu palabra, y te pido que tú nos ayudes en esta mañana a orientar correctamente nuestras vidas, a orientarnos para saber qué pasos tenemos que dar y por qué, Señor. Y que tú cambies nuestros corazones, que tú traigas salvación y perdón de pecados para las personas que no hayan confiado en ti como tu Salvador, que nos estén viendo. Y quiero darte a ti toda la gloria y rogarte que tú nos ayudes a ser más expectantes del regreso de tu Hijo Jesucristo, Señor, a amar más su venida. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues lo primero que tenemos aquí es un desde entonces. ¿Qué significa eso? Ahí empezaba algo. De hecho, esta es la primera vez, la primera de 3 veces que registra el Evangelio de Mateo, que Jesús, de una manera abierta, a las claras, anuncia que va a morir. Después lo veremos en el capítulo 17, en el capítulo 20, pero él anuncia no solamente que va a morir, sino que después va a resucitar. Su muerte y su resurrección es algo vaticinado, es algo profetizado, y él lo dice claramente, que lo sepan. Y es curioso que es justamente ahora, cuando Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento en el que los discípulos habían llegado a la gran conclusión, los discípulos habían entendido al menos una parte del ministerio de Jesús, de lo quién era Él, habían entendido que Él es el Dios vivo, el Dios verdadero, que Él es el Mesías esperado, que Él es la cristalización de todas sus esperanzas. Ahora que lo habían entendido, Jesús les dice: sí, tenéis razón, pero que sepáis que como Cristo, como Mesías, esto es lo que tengo que hacer. Debo ir a Jerusalén, debo hacerlo. Fijaos la gravedad con lo que lo dice, la seriedad con lo que lo dice. Estoy destinado a hacerlo, tengo que hacerlo, es mi obligación. Debo ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Estas 3 grupos de los que habla son más o menos entre los 3 grupos tenemos a las principales autoridades político-religiosas en Jerusalén. Tenemos a los ancianos, que son los líderes que llevaban lo que se llama el Sanedrín, que eran los que tenían la capacidad de decidir de una manera política dentro de y juzgar dentro de la sociedad de Israel. También tenemos a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, que eran de estos, os acordáis, hemos hablado alguna vez, los saduceos, el sumo sacerdote y los grandes sacerdotes que llevaban el templo, y los escribas, los que copiaban la ley, y no solamente eso, sino que la enseñaban la ley a los demás. Entonces, de medio de todos, de mano de todos los principales líderes religiosos y políticos de Jerusalén, ellos me van a matar. Ellos me van a coger, ellos me van a enviar a la muerte. Así que se lo dice claramente, pero no solamente eso, sino que después de morir, al tercer día, también debo resucitar. Es algo que también va a ocurrir. Tan seguro como que voy a morir, después voy a resucitar. Y tenemos a Pedro.
Pedro, el que había saltado rápidamente a decir que era el Cristo, ahora salta rápidamente a echarle la bronca a Jesús por decir lo que estaba diciendo. Pedro se lo lleva aparte y le dice, no lo permita Dios. Literalmente lo que le dice aquí es misericordia de ti. Era una expresión hecha que se usaba en aquel tiempo como queriendo decir que Dios tenga misericordia de ti. Es como, pero esa no es la voluntad de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Rey, eres el Hijo de David. ¿Cómo que tienes que morir? ¿Cómo que te tienen que coger los ancianos? Ellos lo que tienen que hacer, lo que van a hacer porque tú eres el Mesías y tú eres el Rey, es rendirse delante de ti, es arrodillarse, es reconocer que tú eres el Señor. Eso es lo que tienen que hacer porque tú eres el Señor, porque eres el Mesías, porque eres Dios mismo. Misericordia de ti, y para más énfasis vuelve a repetir otra vez, le dice, misericordia de ti, que Dios tenga misericordia de ti. Eso nunca te acontecerá. Nunca te va a pasar eso. Porque lo sé yo, porque ¿cómo puede ser que el Mesías, el escogido, al que Dios ama, el gran Señor, el que tiene un destino tan maravilloso, que va a ser el rey en Jerusalén sobre Israel y sobre las naciones, el que va a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser que sufra? ¿Cómo puede ser que una persona que en Dios ama tanto sufra? Es contraproducente, es antilógico, no puede ser. Para Pedro, la idea de estar cerca de Dios y la idea del sufrimiento son dos ideas antagónicas. No puede ser que el Hijo de Dios sufra. No puede ser que al que Dios ame lo vaya a pasar mal. No puede ser que en el trayecto, en el barco de un hijo de Dios, alguien que Dios ama, alguien de quien Dios se preocupa, no puede ser que haya tormentas. Por el camino no puede ser porque Dios le va a guardar. Es curioso la respuesta de Jesús, porque Jesús responde a dos personas en una misma respuesta. ¿Qué le dice? Quítate de mí, Satanás. La primera respuesta va hacia Satanás. Además es curioso que usa la misma respuesta que usó en el capítulo 4 cuando se estaba enfrentando a Satanás. Le dice exactamente lo mismo. Vete, vete, con la misma palabra, en el capítulo 4, versículo 10. Vete. Quítate de mí, apártate de mí, déjame en paz. Vete de aquí. Y después empieza a hablar a Pedro. Dice, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjate que esta piedra le había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora esa piedra se había convertido en piedra de tropiezo para Jesús. Esa piedra que Jesús había dicho que era sobre la que iba a edificar la iglesia. ¿Os acordáis que estábamos diciendo el otro día? Que sí, que es Pedro, pero que desde luego que Dios tenía que hacer algo grande con él. Tenía que hacer algo grande con él porque Pedro, tal y como estaba, lo único que era piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en las cosas de Dios, porque no tenía puesta su perspectiva correctamente, porque estaba orientado hacia el lado incorrecto. No estaba viendo las cosas como tenía que haber. No tenía la prioridad donde tenía que ponerla. No entendía qué es lo que significaba ser Mesías, ser siervo de Dios. No lo estaba entendiendo. Ahora, ¿por qué al responder a Pedro responde a Satanás? Para empezar, yo no creo que estuviera diciéndole a Pedro que estaba poseído, ni nada por el estilo. Pero sí le estaba diciendo que estaba siendo usado por Satanás, que estaba siendo engañado, que Satanás le estaba usando como una herramienta para sus propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos que estaba teniendo Satanás? ¿Qué era lo que Satanás le estaba ofreciendo cuando Jesús luchó contra Satanás en este combate singular del que hablábamos en el capítulo 4? ¿Qué le estaba ofreciendo? Le estaba ofreciendo atajos. Le estaba ofreciendo el poder ser el rey, el señor, de una manera más rápida, más fácil, ahorrándose los sufrimientos. Pedro estaba poniendo el énfasis en que Jesús no debía sufrir porque no lo merecía.
que Jesús debía buscar su beneficio personal, su bienestar particular. Así que por nada del mundo, el Mesías tenía que ser entregado en manos de pecadores para ser muerto. Por favor, es que eso es antitético a lo que significa ser Mesías, ser amado por Dios. Así que Jesús, después de echarle esta bronca a Pedro, se da la vuelta y empieza a hablar a todos sus discípulos. Porque había una lección que él quería que aprendieran claramente, que él quería que interiorizaran. Y le dice esta frase memorable: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya hemos visto una frase parecida a esta, Jesús ya la había repetido, pero ¿qué está queriendo decir Jesús aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, el que quiere ser mi discípulo, que haga esto. Que haga esto, que voy a explicar. Lo primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa? Pues para empezar, ¿qué no significa? No significa tener una autoestima baja, no significa autoflagelarse, no significa decir todo el rato que yo soy un desastre, que yo soy un pordiosero, No significa eso. De hecho, ¿sabes? Un cristiano debería tener la autoestima más alta que cualquier otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo, que me conozco a mí mismo y sé perfectamente cómo soy, por qué debería tener la autoestima alta? ¿Por qué? Porque yo no soy, tú no eres, si has creído en Cristo, cualquier persona. No eres como cualquier persona que te cruzas por la calle, no lo eres. Si tú has creído en Cristo, tú eres el hijo o la hija del Rey de Reyes. Eres alguien por quien Dios mismo ha entregado a su Hijo para morir. ¿Qué mayor imagen que esta? ¿Qué mayor estima que esta? ¿Qué mayor valor hay? Es imposible valer más. Somos los hijos del Rey. Ahora, cuidado. Esta imagen que tenemos de nosotros mismos no debería estar basada en nuestros propios méritos, de ninguna manera. Porque no debería estar basada en lo que nosotros hayamos conseguido, porque esto que nosotros somos es única y exclusivamente por los méritos de Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque por nosotros mismos no merecemos nada. Esta imagen está exclusivamente basada en el amor y la misericordia de Dios. Eso por una parte. No deberíamos enorgullecernos de nuestra autoestima, de lo que nosotros somos, porque eso es mérito de Él. Pero es que tampoco debemos tratar a nadie peor que nosotros, porque nosotros deberíamos saber que somos los peores de entre todos los pecadores, tal y como dice Pablo. Que si tú y yo valemos algo, que si tú y yo hacemos algo bien y merecemos que no merecemos nada, pero si tenemos alguna cosa, es única y exclusivamente por el amor y la misericordia de Dios a pobres pecadores como nosotros. Nada más. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Esto desde luego nos ayuda a cambiar la perspectiva con la que vemos la vida. Tome su cruz. ¿Qué le pasaba a una persona que tomaba su cruz? ¿Qué le pasaba a una persona que estaba cargando con una cruz? Una persona que estaba cargando con una cruz iba en dirección al matadero. Estaba cargando con su cruz para ir a ser crucificado, a ser ajusticiado. Una persona que cargaba con la cruz ya de hecho estaba muerta. No había esperanza para esa persona. Se acabó. Punto. Tu vida ha terminado. Alguien que toma su cruz se reconoce como muerto. El buscar mi propio bien se ha acabado. El buscar lo que yo buscaba, el basar mi vida en lo que yo lo estaba basando antes, se ha terminado. Ya es historia. Pero fíjate que no solamente dice tome la cruz, dice tome su cruz, la suya propia.
La cruz era algo que solamente estaba destinado a los peores criminales. La cruz fue un invento que lo inventaron muchísimos siglos antes de los romanos, pero los romanos lo perfeccionaron hasta extremos insospechados, de tal manera que era la mayor agonía que fuera ideada por el ser humano para una persona. Y solamente en la peor calaña sufría y padecía lo que habían hecho lo peor de lo peor, traidores contra el Estado y esclavos podían sufrir la pena de la cruz. Cargar con una cruz significa, lo primero, cargar con mi cruz, significa que yo merezco ese castigo. Que yo soy el que merece la peor de las muertes, por lo que yo merezco. Tomar mi cruz no solamente significa dejar de mirar las cosas que yo antes estaba mirando, porque ahora ya estoy muerto, como dice Pablo, estoy muerto al pecado y vivo para Cristo, sino que además no hay nada a lo que yo pueda agarrarme, más que la misericordia de Cristo. No existe ningún mérito, no existe nada a lo que yo pueda agarrarme como no, porque es que, fíjate, yo en el futuro puedo hacer no sé qué cosa, o mira, yo tengo esta capacidad, o yo tengo lo que sea, me da igual. No hay nada a lo que tú y yo podamos agarrarnos delante del Señor. Absolutamente nada. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, seguir su ejemplo, ser como Él es, hacer lo que Él hizo. En Filipenses 2 nos dice Pablo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él teniendo todos los derechos, él pudiendo tener todos los privilegios y todo el bienestar posible y mereciéndolo, siendo Dios mismo, se rebajó hasta la condición de siervo, hasta la condición de hombre. Y no solamente eso, sino que se entregó a morir por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que se entregó a morir por la muerte más atroz, exactamente la muerte que tú y yo merecíamos. Él tenía todo el derecho a venir al mundo y sencillamente vivir la vida. Ya venir al mundo habría sido suficiente rebaja para su gloria. Él tenía todo el derecho a buscar su bienestar, a cumplir sus sueños, a vivir. Pero no lo hizo. Él se entregó. Él dio de lado su bienestar. Él dio de lado cualquier derecho, cualquier vindicación que pudiera hacer. Él dio de lado incluso su propia vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Así que lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es, tenéis que pagar un precio muy alto por ser mis discípulos. Es un precio altísimo el que tenéis que pagar. Dice el versículo 25, el que quiera salvar su vida, la perderá. Es un precio altísimo el que hay que pagar por seguir a Cristo. Pero, ¿sabes? Es un precio aún más alto el que hay que pagar por no seguirle. Es un precio todavía más alto el que hay que pagar por vivir la vida sin prestar atención al Creador. A nuestro Creador personal. El que se ha molestado en crearnos, en tejernos en el vientre de nuestra madre. Con un propósito que él tenía para cada uno de nosotros. Así que Jesús, en una de las mayores ironías del mundo espiritual, nos revela una gran verdad, una enorme verdad. Si tú quieres salvar tu vida, si tú quieres salvar tus sueños, lo vas a destruir todo. Lo vas a destruir todo. Lo vas a arruinar. Pero la alternativa que presenta Jesús es esta. Cualquiera que destruya sus sueños por mí, los va a cumplir, multiplicados por 1000, porque yo me voy a ocupar de que los cumpla. Jesús está diciendo, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Si ponemos en una balanza
todo el dinero que pudiéramos ganar, todo el respeto que pudiéramos amasar, toda la aceptación de las personas, la salud, el poder lograr el sueño de nuestras vidas, si lo ponemos en una balanza, todo el placer, todo el bienestar, todas las experiencias, los viajes, yo qué sé, que pudiéramos amontonar, lo ponemos en una balanza y al otro lado ponemos la verdad de la existencia más allá de la muerte, de la vida eterna. Es como un grano de arena a un lado de la balanza y al otro lado de la balanza el desierto entero. No hay ningún valor en el dinero. No hay ningún valor en el precio, en la salud, en los logros laborales, yo qué sé. No hay nada que merezca la pena al lado de lo que el Señor tiene preparado para sus discípulos. De hecho, siguiendo el camino que ha trazado Jesús y siguiendo lo que él está diciendo a sus discípulos, podemos ver una gran verdad, algo que Pedro no estaba viendo y algo que Satanás le estaba ofreciendo, ya le había ofrecido antes un atajo para esto, pero no hay atajos posibles. El camino a la gloria pasa necesariamente por el sufrimiento. Así es como le pasó a Cristo y así es como Él nos está llamando a nosotros que pase, con nosotros mismos también. No existen atajos. No debemos sorprendernos por el sufrimiento. No debemos sorprendernos. El sufrimiento, pero no un sufrimiento cualquiera, porque estamos hablando de un sufrimiento con esperanza. Estamos hablando de un sufrimiento de la mano de nuestro Señor. Estamos hablando de un sufrimiento con hermanos a nuestro lado, apoyándonos, pero estamos hablando de sufrimiento real. Y si tú estás sufriendo o si tú has sufrido, no te sorprendas. Acude a Cristo, al que sabe mejor que nadie cuál es el camino del valle oscuro. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando en el capítulo 1 de Ruth? Así que negarse a sí mismo, este proceso de seguir a Cristo del que nos está hablando Jesús, es un proceso de reorientar nuestra mente, de reorientar nuestras prioridades. Satanás le ofrece a Jesús buscar su propio bien. Satanás eso es lo que nos ofrece a nosotros también. Buscar nuestro bienestar, huir de los problemas, vivir una vida tranquila. Sin embargo, lo que nos ofrece Jesús es la actitud correcta. Negarnos a nosotros mismos. No buscar nuestro bienestar. No buscar defender nuestros derechos. Estar dispuestos a buscar primero las cosas de Dios. Estar dispuestos a pensar, a valorar más el bienestar de otros que el mío. Y si yo no busco mi propio bienestar y si yo no defiendo mis derechos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Tenemos quien se ocupa de eso. No debemos preocuparnos. Normalmente, hoy en día, la psicología y la religión nos dicen que necesitamos autorrealización, ¿verdad? Que necesitamos buscar nuestro camino, defendernos. Sin embargo, lo que nos está aquí diciendo Jesús es que el requisito para seguir a nuestro Señor, a Jesús, es negar nuestras preocupaciones, nuestros deseos personales, rendirlos delante de los pies de Jesús. Normalmente tendemos a tener una miopía bastante seria, enfocándonos solamente en nuestro ombligo. Y mis derechos y mis necesidades y lo que yo necesito y lo que yo pienso que merezco. Pero debemos cambiar completamente esa perspectiva. Jesús es nuestro astrolabio. Jesús es el que nos ayuda a orientarnos cuando no hay nada más que nos pueda ayudar a orientarnos en nuestras vidas. Él nos ayuda a saber hacia dónde mirar, hacia dónde andar. Pero debemos seguir constantemente teniendo nuestra mirada en Él, teniendo una relación con Él, que Él nos ayude en cada paso
a dar el siguiente paso. Y en nuestras vidas, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos estado viendo? Pues me gustaría empezar con una pregunta que te hago para que te la hagas tú profundamente. ¿En qué sentido estás tú buscando tu propio camino hoy? ¿En qué sentido lo estás haciendo? ¿Estás ansioso por conseguir ese trabajo? ¿Estás ansioso por conservar ese trabajo en medio de la que está cayendo? ¿Deseas sentirte respetado? ¿Deseas sentirte amado? ¿Deseas que alguien pague por lo que te ha hecho? ¿Deseas venganza? ¿Sencillamente deseas vivir la vida tranquilo? ¿Deseas tener una casa más grande con una terraza? Por las cuarentenas que vengan, ¿no? ¿Hacia dónde estás enfocando tu vida? La palabra de Dios hoy nos está enseñando que debemos cambiar nuestra perspectiva, que debemos reenfocar nuestra vista, nuestra mirada que está absolutamente desenfocada. Nos está diciendo que debemos incluso estar dispuestos a abandonar y a dejar de lado nuestros sueños y lo que estamos buscando en nuestras vidas por amor a Cristo, por amor a Él, porque así lo hizo Él. Y no solamente eso, sino porque Él tiene algo mucho más grande, mucho más emocionante, mucho más maravilloso preparado para ti de lo que tú jamás has podido soñar. Lo tiene preparado en la vida próxima, pero también lo tiene preparado en esta vida. Acude a Cristo, obedece a Cristo, estudia su palabra, habla con Él y síguele a donde sea que Él te lleve. Síguele. Tengas que dejar lo que tengas que dejar por el camino. Síguele. El reino de Dios es mucho más grande, tiene mucho más valor que cualquier posesión, que cualquier privilegio, que cualquier sentimiento, que cualquier placer que podamos recibir en este mundo. Sea lo que sea que perdamos, o sea lo que sea que pudiéramos haber ganado y no ganemos. En cualquier situación en nuestra vida que tengamos que tomar una decisión y que pensemos que necesito esto, porque esto me lo merezco. Tanto he trabajado, tanto he soñado por conseguir esto. Cualquier cosa que estemos mirando, que estemos deseando en nuestra vida, tenemos que tener algo en nuestra mente. Una imagen tiene que venir a nuestra mente. Dice versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a su conducta. La imagen de Cristo volviendo, porque Cristo vuelve, con la gloria de su Padre. La clave está en poner nuestra mirada ahí, en el regreso de nuestro Señor, en el regreso de Dios, en el que Él va a poner a cada uno en su sitio. Nuestro Señor vuelve. No es tan importante lo que vayamos lo que tengamos entre manos ahora. No es tan importante lo que vayamos a vivir mañana o pasado mañana. No es tan importante, porque Cristo vuelve. No es tan importante si vamos a disfrutar un poco más de unas migajas o de otras, porque Cristo vuelve, porque el Señor vuelve, porque el Señor va a hacer que cumplamos nuestros mayores sueños, porque Él va a llevarnos mucho más allá de lo que nosotros vayamos a poder pedir o entender, porque Él tiene unos sueños mucho más grandes que nosotros. Él te creó con un propósito y eres tú y tu obediencia al Señor quien decide si se va a cumplir ese propósito o no. Fija tus ojos en Cristo. Rinde tus privilegios, tus derechos, tus sueños delante de Él. Y déjate sorprender por su bondad. Te aseguro que Dios te va a sorprender. Pero también hay un peligro enorme del que nos habla este texto. Un peligro muchísimo más grande de lo que podamos siquiera imaginar.
Deja de enfocarte, deja de mirar a las migajas que puedes amontonar. Deja de mirar al dinero que puedes reunir, al placer que puedes sentir. Deja de mirar a cualquier cosa perecedera que pasa, porque Cristo vuelve. Porque un día vas a estar cara a cara con tu Creador. Y te va a pedir cuentas de qué has hecho en tu vida con tanto que Él te ha dado. ¿Y sabes qué? Ninguna de esas migajas, ninguna lista de ceros en el banco te va a librar de su ira, de su justa ira por lo que tú has hecho con todas las bendiciones que Él te ha dado. Ninguna te va a librar de su justa ira por rechazar el mayor regalo del mundo, que es a Cristo en tu vida. Por tu maldad, por nuestra maldad, lo único que merecemos es el infierno terrible y eterno, y no hay más. Y como decía antes, a lo único que nos podemos agarrar es a la misericordia de Dios. Deja tu orgullo, deja tu autosuficiencia, deja tu sed de más y más, de lo que sea que estés buscando. Ponlo a los pies de Cristo y ponte tú a los pies de Cristo. Ríndete delante del gran Señor. Acepta que mereces la cruz que Él cargó, que Él la cargó y que Él murió ahí, pero que la merecemos tú y yo. Acepta que lo hizo por ti, por amor, y confía en su poder para salvarte. Si tú nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, hazlo hoy. Puede ser que mañana sea tarde y estés cara a cara con tu Salvador, con tu Creador, y no sea tu Salvador, y lo lamentes eternamente. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por un Salvador tan grande, por un ejemplo tan maravilloso como el de Cristo, que se dio a sí mismo por alguien que lo merecía tan poco como yo, Señor. Te quiero rogar por cada uno de nosotros que tú nos ayudes a enfocarnos bien, a usar bien el astrolabio que tú nos has dado, seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y que podamos ser como Él, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que me estén escuchando ahora o en cualquier momento y que no hayan confiado en Cristo como su Salvador personal y suficiente, Señor. Que tú les ayudes a tomar esta decisión hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Convéncelos de la necesidad imperiosa que tienen de Cristo. En el nombre precioso de nuestro Señor. Amén.